Ahí. Bien. Bueno, buena semana para todas y todos y todes. Espero que estén bien. ¿Alguien está transitando el COVID de los que están en reunión? ¿No? Bueno, a cuidarse, que falta poquito ya. A mí me llegó la vacuna para el jueves, por suerte, la primera dosis. Así que cada vez falta menos. Yo supongo que también eso tiene que ver con un proyecto que tiene, o con un pensamiento que tiene el gobierno, de después de julio, o por lo menos a partir de septiembre, cuando estén las 2 dosis, ya comenzar a incorporar a los docentes a las escuelas y que comience, como dejamos con el protocolo anterior, por lo menos hasta fin de año. Calculo que ese va a ser el objetivo. Bueno, varias cosas para hablar hoy. Hace mucho que no nos vemos. En principio, vieron que les mandé un cuento que se llama No hay nada más aburrido que ser una princesa de color rosa. Eso es porque a partir del 3 de junio de este año comenzó a incorporarse al calendario escolar, o sea, a los contenidos de la currícula de todos los niveles, es decir, nivel inicial, en sus dos ciclos, que es maternal y jardín de infantes, primaria, secundaria, superior y universidad, el contenido de Ni Una Menos. Eso me parece importantísimo, me parece otro paso más que habla bien de cómo va este tema ganando lugares, aunque todavía queda mucho por recorrer, pero que se incorpora a la escuela claramente, porque ustedes cuando van al diseño curricular, ustedes ya en cuarto año no les voy a decir lo que es el diseño, ni qué es lo que contiene, pero vieron que el diseño, cuando uno va a verlo, destaca mucho lo que es la diversidad, el género y la inclusión, ¿no? Pero acá nos metemos de lleno con un tema que tiene que ver con la no violencia. Entonces ya estamos hablando específicamente de un tema, y eso me parece sumamente importante. Por eso digo que hemos logrado un gran paso. Esto de los colores también tiene que ver con, del que habla el cuento que les mandé, tiene que ver con una construcción de lo femenino y masculino que viene de la formación que hemos tenido, y que tiene que ver con el tema de hoy, si nos ponemos a pensar, que tiene que ver con la formación de la escuela moderna y cómo la escuela moderna, a través del proyecto de homogeneización, construyó la femineidad y la masculinidad a partir de un proyecto en donde consideraba que la mujer debía estar de puertas para adentro, en el ámbito de lo privado, y el hombre de puertas para afuera, en el ámbito de lo público. Eso hizo que con el paso del tiempo el hombre fuera ganando lugares que la mujer hoy por hoy le cuesta mucho, mucho, pero mucho, empezar a ganarse, más que recuperar no porque nunca los tuvo. Un ejemplo que yo siempre pongo es cuando nosotros vamos a ver las listas de cada, cuando votamos, es por ley que las mujeres, fíjense qué injusto, ¿no? En el 2021, que las mujeres tengan en la lista un 30%. Un 30%, cuando en realidad debería ser un 50%. Pero hoy estamos diciendo que la mujer tiene que tener por ley un 30%. Ahí también se deben ganar espacios. Y encima de eso, dentro de esa postulación hay una trampa. ¿Que saben cuál es? Que las figuras más conocidas, que son generalmente hombres en la política, que los que tienen más pesos, lamentablemente, en esa lista que son, supongamos, no sé, 50, vamos a ponerle 100, como para los números redondos, los primeros 70 que se postulan en orden de importancia, de arriba para abajo, son varones. Y entonces colocan a las mujeres en los últimos 30 lugares. ¿Eso que produce? Que los primeros que entren sean hombres, y las mujeres generalmente quedan por fuera. Por eso uno cuando vieron que están las transmisiones donde se ven las cámaras de diputados, senadores, la mayoría son hombres. Se debe en gran parte a eso. En gran parte, y como eso hay un montón de ejemplos que cada uno y cada una puede dar, ¿no? En el ámbito de su casa, en el ámbito de su familia, en el ámbito de su trabajo, ¿no? En todos lados. Así que, y eso también es violencia. Eso también es violencia.
Yo creo que, miren, este año yo presenté esta materia, salió el concurso para el Instituto 17, concurso que es, que yo me postulo con un proyecto de esta materia a otros institutos. Salió el concurso al Instituto 17 y yo agregué como unidad, como quinta unidad, dos temas solamente. Uno, el que tiene que ver con el género, y otra que tiene que ver con el COVID, comunidad 5. Y esos dos temas se desarrollan de forma transversal en todas las unidades. ¿Qué quiere decir? Que se nombran y se acuden a esos dos temas para relacionarlos con cada uno de los temas que vemos en las demás unidades. Si ustedes se ponen a pensar, cada vez que hablamos de cualquier tema, podemos fácilmente vincularlo a esta construcción de femineidad y masculinidad, que seguramente ustedes lo deben haber visto en otra materia, pero que también está vinculado a la salud. Y también, obviamente, el tema de COVID. Qué calladas que están hoy. Que podemos vincular también al COVID. Bueno, yo les había mandado, les había enviado, pueden opinar acerca de este tema, no hay inconveniente. Dejo la puerta abierta para que si alguna quiera opinar, está el micrófono abierto, no hay ningún inconveniente. Bueno, yo les había enviado dos videitos. Uno que era sobre el historiador Felipe Piña, que hablaba un poco sobre un periodo de la historia argentina que va de la época de Rosas, más o menos, hasta el peronismo. Con lo cual abarca varios momentos históricos. Si pensamos en la época de Rosas, pensamos hablando mal, porque mucho historia. A mí me encanta la historia, pero no soy historiador, así que por ahí puedo equivocarme. Si pensamos en la época de Rosas, podemos pensar básicamente en la guerra entre unitarios y federales, en todo lo que llevó posteriormente a la organización de un país y un Estado moderno. Cuando terminó la guerra de unitarios y federales, que consistió básicamente en qué? En principio, en que la ideología unitarista se imponga sobre los confederados, la ideología federal. Y luego de que el unitarismo triunfó sobre los confederados, vinieron dos cuestiones. La organización de un país moderno, a partir de la generación del 80, ¿a qué se llama generación del 80? A todos los políticos que conformaron un grupo de políticos que se pusieron como objetivo transformar a este país en un país con características modernas. ¿Qué es un país con características modernas? Es un país que se forma como república y tiene como tal todas las instituciones que hacen actuar como un país moderno. Es decir, un ejército, una moneda, una bandera, una escarapela, los tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, y distintas instituciones que hacen a ese gobierno. Distintos ministerios, un ministerio del exterior, a partir del cual, por ejemplo, podía comercializar esto que lo colocó en algún momento como quinto país del mundo, que se decía que la Argentina era granero del mundo. Bueno, y después de ese periodo, que es la generación del 80, comienza a implementarse todo lo que impulsó a nivel educativo la generación del 80. Forma parte de la generación del 80 Sarmiento. ¿Sí? ¿Y cuál era el objetivo de la generación del 80? Bueno, formar ciudadanos, individuos, bajo un modelo de homogeneización. Este modelo de homogeneización trajo consigo algunas características que son importantísimas. Entre ellas lo que hablábamos recién, ¿no? El modelo que tiene que ver con la construcción de la femineidad y la construcción de la masculinidad. Yo no lo tengo acá, lo iba a pedir, pero mi mujer tiene una libretita escolar de su abuela, donde están las tareas que hacía. Y entre las tareas que hacía eran manualidades y bordado. Había
en esa construcción de la femineidad y la masculinidad, había tareas especiales para varones y había tareas especiales para mujeres. Y yo que soy profe, que estudio mucho la educación física y que de hecho doy algunas materias que tienen que ver con este contenido en la facultad, puedo decir que también había una clase de educación física para mujeres y una clase de educación física para hombres, y contenido para mujeres y contenidos para hombres. Eso también tiene que ver con la violencia. Si lo miramos en perspectiva, y sería casi inimaginable pensar una clase de educación física hoy donde están divididos, a pesar de que cuesta, y esto lo digo con conocimiento concreto, a pesar de que cuesta muchísimo aunar ambos géneros en una clase en distintos contenidos en algunas escuelas, por ejemplo, si damos deporte, ¿no? Bueno, pero eso es algo que tenemos que trabajar desde todas las áreas, no solamente de la educación física, sino también de otros contenidos que damos no solo en el jardín, sino en la escuela primaria y secundaria. Y nombrando grandes procesos, después de este proceso que tiene que ver con la generación del 80, a partir del nuevo siglo, 1900, y por lo que tiene que ver con la educación y el ingreso sobre todo de los inmigrantes, esos inmigrantes que vinieron a formar la mano de obra en Argentina, pero que también ingresaron a la escuela, comienzan a, avanzados ya en el siglo XX, podemos decir 1910, 1915, 1920, comienzan a surgir lo que se denominó mi hijo el doctor, los primeros profesionales que fueron los de hijos de inmigrantes, ¿no? Por eso mi hijo el doctor, ese famoso dicho. También en el 1900 comienzan a surgir nuevos partidos, como la Unión Cívica Radical, ¿no? Que en principio eran dos partidos, después se quedó en uno, y comienza a desplazarse esta oligarquía compuesta por la generación del 80, con figuras como Irigoyen y Alvear, que fueron los primeros radicales que formaron parte del gobierno nacional como presidentes. Irigoyen primero, Alvear después, Irigoyen después. Bueno, hasta que finalmente llega el peronismo en la década del 40. Ustedes saben que el peronismo gobernó del 45 al 55 y luego fue derrocado en el 55. Bueno, ahí tenemos como varios momentos históricos, ¿no? Dijimos Rosas, dijimos la generación del 80, que va desde, vamos a ponerlo desde 1880 hasta 1900. Dijimos el momento histórico que sea 1900, que acá también se produce algo muy importante, que es la ley 1420, la ley de educación, que ustedes seguramente la hayan visto con Julieta Fin, y todo lo que involucró históricamente la ley de educación, esto de que la educación primaria era obligatoria y también gratuita, no así la secundaria. Tenemos, y luego podemos saltar a los procesos democráticos de principios de siglo, y luego al peronismo. Con lo cual, si tomamos lo que dice Felipe Piña, y ahora les pregunto a ustedes, podemos tomar dos periodos históricos. ¿Alguien me puede decir básicamente de qué habla Felipe Piña? Como para que empecemos a discutir. Hoy están re calladas, no sé qué, está bien, es lunes y es temprano, pero bueno, empecemos a calentar las cuerdas vocales. ¿Alguien me puede decir de qué habla Felipe Piña? Y habla como de dos procesos, ¿Sí? marca dos procesos, que el primero es la cuestión social, que tiene que ver con el sanitarismo, ¿Sí? y el higienismo. Claro. Exactamente. A mí, yo quería decir una cosa. Sí. Yo vi los dos videos, a Sí. mí en lo particular, ¿no? Sí. Igual después busqué también información, aparte, traté de buscar, pero Ahora, me pasó te interrumpo ahí. Si vos considerás que la información que buscaste es valedera, subila al grupo y después la compartimos en la plataforma. ¿Sí? Bueno, sí, igual encontré, por ejemplo, un texto de, creo que era de higienismo, pero Sí. me decía más o menos lo mismo que decía el video. Y cuando quise hacer el cuadro comparativo entre sanitarismo y higienismo, me pasó que no podía definir las diferencias entre sanitarismo y higienismo. O sea, sobre sanitarismo tenía como dos o tres cositas nomás, y
o sea, los dos videos más o menos hablan de prácticamente lo mismo. Entonces no pude recuperar mucha información. Entonces ahí me confundía, digo, para poder tener bien en claro qué era una cosa y qué era la otra, ¿no? Sí, yo ahora hice un cuadro sinóptico para que lo compartamos y lo podamos ver y un poco despejemos las dudas. Pero Ah, bien. básicamente, hablando de, digamos, si uno se puede analizar lo que dice Felipe Piña, puede decir, uy, qué malos que eran los que promovían ¿cómo se llama? El higienismo. Y en realidad el higienismo no es ni malo ni bueno. Es una postura médica que los políticos tomaron y fueron incorporando a sus ideas políticas, ¿no? Pero, digamos, era lo que se podía hacer médicamente y lo que se Y conocía tiene para... que ver con la época también. O sea, no es por Claro, eso, no es malo o bueno, sino tiene que ver con lo que pasaba en ese momento. exacto. También es bueno pensarlo desde el proyecto de la década de la generación del 80, ¿no? Digamos, la construcción del feminismo la masculinidad no eran proyectos que eran intencionados donde se consideraba a la mujer, no sé, no sé si, no puedo hablar tan puntualmente de eso, diga, era lo que se pensaba en ese momento y lo que se creía mejor para ese momento. Lo que pasa es que eso luego construyó modelos que perjudicaron evidentemente a la mujer de manera muy amplia, ¿no? Y eso Bueno, hay que cambiarlo. igual habla ahí un poco también de las mujeres que estuvieron participando en todo esto y habla mucho de la postura de esas mujeres. Digo, si lo vemos hoy en día, eran como revolucionarias, Sí, digo, sí, más allá de que fueron tapadas, ¿no? Como que no se habla de esas mujeres. Pasa como sí. en todos los periodos históricos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Cecilia Gerson, no sé si alguien conoce la historia de Cecilia Gerson, que fue la primera médica reconocida argentina, que en una de las mesas de final no quisieron tomar un final porque era mujer, un grupo de Mm. hombres. Digo, eso también tiene que ver con una concepción médica vigente, ¿no? Esto de que la mujer no puede acceder a la medicina y entonces, bueno, en esa época, ¿no? Y sobre todo cómo se consideraba a la mujer y qué es lo que podía hacer, volvemos al ámbito de lo privado y al ámbito de lo público, ¿no? De todas maneras, acá rescato lo que dice la compañera, en Argentina siempre hubo revolucionarios. Desde principios del siglo XX siempre las hubo. Hay un programa que es súper interesante que habla sobre revolucionarias argentinas en el canal Encuentro. Y entonces toma historias de distintas mujeres y qué función desarrollaron dentro de los ámbitos, dentro de sus ámbitos y dentro de su profesión. Es recontra interesante eso para que lo vean, lo recomiendo como programa. Decíamos que ni el higienismo era malo, ni el sanitarismo era bueno, y al revés. Fueron posturas médicas, que es lo que se podía hacer y conocía en ese momento, y que fueron adoptadas por los políticos, y los políticos fueron, de acuerdo a su interés, implementando en las distintas instituciones en ese momento, entre ellas la educación. Ahora les voy a mostrar un video muy importante que pude rescatar de un docente que es conocidísimo, sobre todo en la Facultad de Educación Física. Pero digo, si hablamos de sanitarismo y pensamos en el cuadro, perdón, de higienicismo, y pensamos en el cuadro comparativo, el higienicismo ocupó un lugar muy importante en el siglo XIX. ¿Cuál era el gran objetivo del higienicismo? Higienizar. ¿Para qué? Para limpiar las ciudades de aquellas grandes pestes. Las ciudades en Europa habían sido construidas no de acuerdo a una planificación. Con lo cual, creo que de esto charlamos en la última clase, con lo cual eso hizo que el traslado del campo a las ciudades, fomentado por la revolución industrial, entre otras cosas, produjera que las ciudades se superpoblaran y no había cloacas, no había agua corrientes, estaban amuchados las personas, como pasó en Buenos Aires, ¿no? Que incluso hay todo un testimonio que yo les voy a mandar, había grandes conventillos en Londres y en otras ciudades de Inglaterra, y eso provocó el hacinamiento, la falta de higiene y las enfermedades. Eh, eh, y, por ejemplo, Profe, sí, ahí dice que estuvo la epidemia de la fiebre amarilla y el cólera. claro, la fiebre amarilla, que tienen que ver y están muy vinculadas con la falta de higiene, ambas, ambas. Y entonces, digamos, la postura médica de ese momento, lo que conocían era que, bueno, ¿esto cómo se puede curar? Con higiene, con higiene. Hay que poner los hospitales
los centros de producción, todo lo que tiene que ver con el criadero de animales fuera de las ciudades, lejos de las ciudades, porque eso produce miasmas, y eso contamina la vida de las personas y genera enfermedades. Después, lo que sucedió es que con el descubrimiento de las bacterias y las vacunas, ahí es donde se produce un quiebre del higienicismo. Y se comienza gradualmente a pasar... Igual acá Sí. es como, hay algo que me parece que hay que remarcar, para mí, ¿no? A ver. Remarcar que este higienismo tiene que, o sea, eran todos los que eran raros, digamos, los que no eran parte de la ciudad, los inmigrantes, los gitanos, los europeos, todos los que venían por fuera de lo que era la ciudad, a ellos también se les, como que se los señalaba Sí, mucho, sí, y se porque los también trataba hay de toda higienizar mucho. una... Sí, muy bien, porque ahí el higienismo tiene como tres grandes momentos, a principios del siglo, hasta 1930, 40, y después lo más vinculado y lo más destacable no porque sea bueno, sino porque es lo que más se conoce, que tiene que ver lo vinculado a las grandes pestes en Europa, que tiene que ver con la higiene en las ciudades, que se desarrolló hasta 1880 más o menos, y el último periodo de los 880 hasta 1900, 1905. En el primer proceso del higienismo surge esto que vos decís, que tiene que ver con un higienismo vinculado a las razas, también, ¿no? Y una concepción darwinista, casi darwinista, que tiene que ver con las razas puras e impuras y lo que eso producía en las sociedades. No me quiero ir de tema y les quiero mostrar el cuadro que hice acá. Esperen que me voy a poner los anteojos, porque hablando de salud, hace 3 años me operé de los ojos. Y mientras busco esto, les voy comentando. No, acá no está. Les voy comentando una cuestión que tiene que ver con mi experiencia de esta operación. Que cuando yo me iba a operar acá en La Plata, fui a una clínica, yo tengo IOMA, y la clínica me cubría, pero me cubría el 50%, lo cual era mucha plata. Se está por cortar. Después les mando ¿cómo se llama? Otra conexión de ID distinta para que tengan. Y entonces, charlando, me cobraba como si me dijeras ahora 60.000 pesos. Y entonces, charlando con una compañera de la escuela, mi compañera me dice, pero Guillermo, en Buenos Aires hay una clínica que tiene un convenio con IOMA que te opera y te cubre el 100%. Les digo para aquellas que se quieran operar la vista, yo tenía, y tengo un poquito todavía, de hipermetropía, ¿no? La hipermetropía es operable. Bueno, y no, esta no era. Y me operaron, y la verdad que estoy contento porque el resultado fue muy bueno, muy bueno. Y no me cobraron un peso en ninguna, ni siquiera en ninguna de las consultas. Hice como 10 consultas hasta llegar al proceso hasta el momento de la operación, y la verdad, muy bien. Así que ténganlo en cuenta, si alguien la llega a necesitar, después les paso la data para que tengan. Bueno, acá hice 2 cuadritos, ¿no? Después se los voy a pasar para que ustedes lo tengan en su carpeta de la materia. Un poco el concepto de higienismo, algunas cuestiones importantes y otras de sanitarismo. Vamos a empezar por el higienismo. El concepto de higienismo se estableció probablemente a principios del siglo XIX, como postura para reivindicar la salubridad dentro de las ciudades, lo que hablábamos recién, ¿no? Su objetivo fundamental era acabar con enfermedades epidémicas causadas por la insalubridad y la malnutrición en centros urbanos como la fiebre amarilla, que decían ustedes, y el cólera. Así pues, el movimiento higiénico parte de una visión de la salud entendida como un fenómeno social. Esto que dice la compañera, ¿no? Que también tiene que ver con cómo se da esa cuestión de hábitats en las ciudades, pero también vinculada a la cuestión de raza, que ahora la vamos a nombrar. Yo no sé Sí. si está bien, pero después no sé si entendí que después, cuando empieza a surgir la disputa entre el Estado y la Iglesia, ¿ahí cambia la mirada del sanitarismo? ¿O el del higienismo, digo, o lo entendí mal? A esa parte me la perdí. La verdad que lo dijo Felipe Piña, ¿eso?
No, es lo que interpreto yo en base a lo que dice Felipe Pigno. Puede ser, porque en realidad, si nosotros pensamos, vieron que recién hablábamos del Estado moderno. Hay una iglesia antes del Estado moderno y otra iglesia después del Estado moderno. La iglesia antes del Estado moderno en Argentina tenía mucho peso porque se encargaba de muchas cuestiones, como las vinculadas a la educación, e incluso los matrimonios se celebraban únicamente por iglesia, porque era la única institución, digamos, al que uno se podía acercar para casarse y obtener algún vínculo con la pareja. Bueno, a partir Claro, de... yo lo digo porque la iglesia también estuvo muy involucrada en el tema de las enfermedades y en la higiene y todo eso. Por eso digo Sí, que por eso, después porque si yo hay creo que una la iglesia es ruptura. como una segunda escuela para muchos, ¿no? Para que, digamos, para los que alguna vez fuimos a misa, vieron que la iglesia tiene todo un discurso y nunca deja en sus discursos que tienen que ver con la religión, de hablar también de cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo que nos pasa. Sí, puede ser. Pero decía, también la iglesia es otra iglesia después del Estado moderno, porque esos lugares de privilegio ocupado, como la educación y la unión de las personas, pasa a ser ahora ocupado por el Estado moderno. Entonces nace la escuela, nace el registro civil, y eso produce una puja entre la iglesia y ¿cómo se llama? Y el Estado. Bueno, se decía, así pues el movimiento higienista parte de una visión de la salud entendida como un fenómeno social. Esto favoreció la aplicación de normativas como el alejamiento de industrias, lo que hablábamos recién, mataderos y cementerios de los núcleos urbanos. Ahora las ciudades crecieron tanto que las iglesias, los centros urbanos, los hospitales quedaron por dentro de las ciudades. Pero sí, fíjense, miren, la ciudad de La Plata, por ejemplo, todas son de La Plata. ¿Alguien no es de La Plata? ¿Todas son de La Plata? Bueno, la ciudad de La Plata es una ciudad que fue fundada en 1882, es decir, en pleno apogeo de la generación del 80. Y su fundador, Dardo Rocha, con uno de sus dos diseñadores, uno era Benoit, diseñaron la ciudad bajo conceptos higienicistas. Esto de que haya una plaza cada 6 cuadras, tiene que ver con la higiene, con el poder disfrutar, porque también el higienicismo estaba muy vinculado a la naturaleza y a la ecología. Esto de que cada 6 cuadras haya una plaza, de que haya grandes avenidas por las cuales circulara el aire, cosa que no sucedía ni en Londres ni en Buenos Aires, tenía que ver con conceptos higienicistas, ¿no? Y además una ciudad que de entrada tenía agua, había cloacas en esa ciudad y creo, si no me equivoco, creo que La Plata fue la primera ciudad de América Latina con alumbrado eléctrico. Bueno, seguimos. También tiene que ver esa cuestión con cuestiones de higiene. Así como de sistemas públicos para mejorar, sistemas públicos es lo que hablábamos recién, ¿no? Por ejemplo, agua potable. Sistemas públicos para mejorar las condiciones de vida y garantizar la higiene. Alcantarillado, agua corriente, baños públicos, ventilación de locales, desinfección mediante cloro, etc. Ayer estaban viendo un videíto de este tema que hablaba sobre los conventillos en Buenos Aires, cuando también acá en Argentina estalló a principios de siglo, ¿no? En zonas como San Telmo, la fiebre amarilla, donde estaban los grandes conventillos, ¿no? Y entonces lo que hacía el gobierno, la policía, que como el higienicismo no conocía mucho, lo que hacía era meterse en los conventillos, sacar todo, colchones, muebles, y lo quemaban la puerta de los conventillos. Y después de eso sacaba normativas donde decían qué características tenían que tener los conventillos. Por ejemplo, no podían tener piso de cemento, no podían, perdón, no, piso de tierra, tenía que tener una ventana en las habitaciones, el baño tenía que estar alejado no sé cuántos pasos de la habitación, todas cuestiones que, digo, marcan cómo comenzó a pensarse en la higiene. Bueno, continuamos. Comienza a diferenciarse la incidencia de las enfermedades por clase social y sexo, ¿no? A partir de los avances de la bacteriología, que sucede a principios del siglo XX, imponen una condición biológica a la enfermedad. El higienismo puede dividirse en dos grandes momentos. Uno, a partir de 1930, con incidencia en la higiene ciudadana.
Y el otro, el segundo, el higienismo social, que pone su foco en la relación de los obreros con su trabajo. Por ejemplo, cantidad de horas de trabajo y condiciones de talleres en el espacio laboral y los sueldos. Digo, fíjense, voy a leerlo esto porque lo leí mal. El higienismo puede dividirse en dos grandes momentos. Uno, a partir de 1930, con incidencia en la higiene ciudadana, lo que hablábamos recién, ¿no? Por ejemplo, los conventillos, las cloacas, y todo lo demás. Y dos, el higienismo social, que pone su foco en la relación de los obreros con su trabajo. Por ejemplo, cantidad de horas, condición de los talleres y sueldos. Este hecho, el higienismo social, y acá voy en respuesta a lo que decía la compañera, que por ahí no encontraba una diferenciación muy clara entre higienismo y sanitarismo, es el que empieza a articular el paso del higienismo al sanitarismo, la condición social. Porque, muy bien lo dijo Felipe Piña, y se ve claramente en el video de Felipe Carrillo, el sanitarismo, a diferencia del higienismo, tenía una fuerte, digamos, un fuerte pensamiento social más amplio que el higienismo. Pero esta última etapa del higienismo va articulándose con los primeros años que comienza a surgir a partir de 1907 el higienismo en Estados Unidos con lo que es el higienismo luego en Argentina. Bien, continúo. Se destaca todo lo relativo al bienestar que comprende su comodidad física, moralidad, buena alimentación. Esto es re importante, chicas. Y esto nos incluye a nosotros. Miren, dice, se destaca todo lo relativo al bienestar que comprende. El bienestar que comprende su comodidad física, moralidad, buena alimentación, prevención y asistencia pública. ¿Por qué esto? Porque el higienismo tiene tanta relevancia en el mundo y ayudó de alguna manera a que en la lucha contra las grandes epidemias, que los médicos adquieren un reconocimiento muy importante